que Yeshua, que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Este libro, Señor, no lo vamos a poder leerlo ni entenderlo, ni conocer, acceder a los principios que están ahí, si no es, Padre Santo, a través de la revelación profética. Hoy, Rey de Gloria, que eso se active en nosotros para que podamos entender todo lo que tú quieres enseñarnos en este día. Rey de Gloria, te damos gracias. Gracias por permitirnos de estar en este día. Gracias por proveerte los medios, los recursos, darnos la salud y estar aquí enteros, listos para recibir con nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta. Escrito está, Señor, que tú das de comer al que tiene hambre y das de beber al sediento. Y hoy tenemos hambre y sed de ti, Señor. Hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento y vamos a estudiar, gracias al Padre, el libro de Revelaciones. Ya es la primera vez que lo vamos a estudiar versículo tras versículo. Y va a ser muy bueno porque vamos a entender el contexto profético, tantas cosas que hay aquí. Y de paso vamos a matar varios pájaros de un tiro, porque vamos a estudiar también la profecía que está en, por ejemplo, Zacarías, Malaquías, Daniel, todos esos libros proféticos, Joel, Isaías, todos esos libros que tienen profecía que falta que cumplirse todavía en la segunda venida. Entonces, muy bien, como introducción, este libro realmente no debería llamarse Apocalipsis, porque Apocalipsis lo han relacionado con apocalíptico y es sinónimo de destrucción. Y muchos tienen miedo a leer el libro de este libro que vamos a ver que es 100% profético y que está escrito que quien lo lea va a ser grandemente bendecido, ¿verdad? Entonces ha habido esa falta, ese falso temor y toda la segunda venida pensamos que es destrucción del sol, que desastres, que un dragón, que la bestia que sale se asoma y no entendemos el contexto profético a qué se refiere eso. Como es un libro profético, son simbolismos, son alegorías y yo tengo que entender el simbolismo de eso. El Padre no va a destruir este planeta, Él no crea las cosas para destruirlas, ¿verdad? Entonces, desde el nombre mismo está mal que se llame Apocalipsis. Este libro, en realidad, en griego es así, Apocalipsis, en hebreo, Idgalut. Y esto es igual a revelación. Esto es algo escondido, encubierto. Entonces el nombre le transliteraron y Apocalipsis es sinónimo de destrucción, apocalíptico, ¿verdad? Los tiempos apocalípticos, entonces se lo relaciona, pero no es así. Apocalipsis, perdón, aquí me comí. Significa revelación. En realidad este libro, su nombre es Revelaciones, porque se revela al Cordero en su gloria lo que va a venir a pasar. Ya los evangelios me relatan a Yeshua mientras estaba aquí en la tierra, pero el libro de Revelaciones empieza la ejecución de las cosas mientras Yeshua está en el cielo todavía y luego va a bajar acá. Eso es lo que me narra el libro de Revelaciones. Entonces vamos a empezar. Con ese antecedente, primeramente el nombre, para que veamos cuán importante es. También, miren, hay 130 referencias que toman del libro del profeta Ezequiel. El libro de Revelaciones tiene 404 versículos. Que se aprende cuántos versículos hay sobre el cielo. Hay 800 referencias al Tanakh.
Miren, es una relación de 2 a 1, es decir, que en cada versículo hay 2 referencias al Antiguo Testamento. Entonces es 100% hebreo y es una referencia total del Antiguo Pacto. Miren cuán importante es. Y de la escritura, en total, en general, la escritura, la tercera parte de la escritura es profecía. Y este libro es totalmente profético. Entonces es muy importante, miren, recordar esto. 800 referencias al Antiguo Testamento. Hay varias posturas, ¿no?, respecto a esto. Hay una postura que algunos estudiosos la llaman preterista, que ellos dicen que esto ya aconteció en el año 70, que ya es establecido, que digamos estamos esperando la segunda venida del Mesías. Porque dicen una mala interpretación cuando dicen que todo ojo le verá viniendo en las nubes, y toman las profecías de Isaías, de Jeremías, que dice que Babilonia vendrá como una nube, un ejército como una nube. Entonces dice, esa nube ya vino y era el ejército romano que destruyó Jerusalén. Entonces hay ese tipo de interpretaciones. Otros que solamente es libro histórico, otro que es literal simbólico, que no significa que hay que tomarlo tal cual es, otro que solamente es simbolismo, que no hay que tomarlo así. Entonces hay varias posturas respecto a eso. Y nosotros sabemos que muchas de las cosas que vamos a estudiar aquí, vamos a concluir si es que efectivamente ya está cumplido esto o no está cumplido, ¿verdad? Todavía no se ha cumplido, porque todavía está la muerte. Cuando venga Yeshua ya no habrá ni muerte, ni dolor, ni lágrimas, ¿verdad? Entonces, esa parte todavía no se ha cumplido, hay mucha profecía por cumplirse, pero sin embargo le doy esto para que conozcan unas referencias de diferentes pensamientos que hay. Muy bien, entonces, con ese pequeño antecedente. Pero esto tiene que ver que dicen que en la primera venida vino como Ben Joseph y la segunda venida como Ben David. Nada de eso. Esa es una postura didáctica. Yeshua vino en su primera venida como sacerdote en el orden de Melquisedec y luego vendrá como rey. Porque Adán perdió sacerdocio y perdió reinado. Para recuperar el reinado tiene que primero restaurarse el sacerdocio. Esa es una postura rabínica, que vino, y ni tanto como Ben Joseph ni Ben David, sino como el siervo sufriente. Ellos tienen dentro de los postulados que ellos estudian, que si Israel se merecía un rey, él iba a venir como rey, iba a venir en caballo, pero si no se merecía, iba a venir en un burrito. Pero son postulados. La escritura no da fundamento a eso. No da fundamento a eso. Lo que sí me muestra la escritura es sacerdote y luego viene a juzgar con vara de hierro a las naciones como rey de reyes, señor de señores. Sí, esa no tiene nada que ver relaciones con eso. No tiene nada que ver. Muy bien. Empecemos. 1. La revelación de Yeshua HaMashiach que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, miren, ahí vemos que este libro de revelaciones es la revelación del Mesías. Así lo dice la escritura, ¿verdad? La revelación de Yeshua que le dio el Todopoderoso a su ángel, y él a su vez la transmitió a Juan. Y revelación es correr el velo, es decir, algo que estaba oculto. Y ya vamos a ver por qué tiene que revelarse esto. A Daniel le fue dada una profecía y dijo: selle el libro hasta los tiempos del fin. Ese mismo libro es el que tiene el Todopoderoso en el capítulo 5, que tiene los 7 sellos. Y entonces empieza a revelar lo que ya estaba profetizado, ya empieza a dar a conocer. Entonces, esta es continuación de la profecía de Daniel en muchas partes del libro de Revelaciones. Por eso se llama revelación, las cosas que van a acontecer. Y es muy importante este libro. Recordemos que en hebreo es Galut. De ahí viene Galut, que es el nombre de la zona de
de Galacia, la carta a los Gálatas, de los que están en la dispersión. Esto me relaciona con gente que está en la dispersión. También es la misma raíz de Gilgal, donde fueron circuncidados para poseer la tierra prometida. Tiene la misma raíz de Galilea. ¿Qué pasó en Galilea? A ver, mis amados hermanos. ¿Ah? Galilea de los gentiles. ¿Qué pasa con Galilea de los gentiles? Allí cuando dice en el libro de Mateo que cuando Yeshua llegó, comenzó a predicar y luz le resplandeció. Exacto, Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón, de Neftalí, tierra que estaba en valle de sombra de muerte, de luz de resplandeció. Entonces ahí empieza a revelarse también el Mesías, ¿verdad? Y es también cuando se revela a sus discípulos, cuando resucitó, porque le dijo a Miriam, a las dos Miriam, vayan, anuncia a mis hermanos para encontrarnos en Galilea. Entonces miren, es revelación, está relacionado con revelación, con correr el velo. También está relacionado con Gal, que es redención, y también con Goel. Esa palabra es muy importante, está en el libro de Esther, que es el pariente redentor. Vos fue Goel para Ruth la Moabita, y es un simbolismo profético de Yeshua. Entonces miren, esa primerita de la primera parte, revelación del Mesías, tiene que ver con todo esto porque tiene la misma raíz. Es para los que están en la dispersión, la revelación del Mesías que viene a redimir, que viene, incluso ahí están los testigos que predican el verdadero evangelio del reino, ¿verdad? Empieza a desatarse el evangelio eterno, empieza a ser predicado nuevamente, y eso ya está sucediendo. Con redención, con restauración, todo eso tiene que ver con la palabra revelación en hebreo. Muy bien. Entonces, es la revelación del Mesías. ¿Cómo va a estar? ¿Por qué pasaba esto? Ahí, algunos dicen que este libro se escribió en el año 60, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, por eso no menciona nada acerca de la destrucción del templo. Un evento tan importante no iba a ser pasado por alto, ¿no? Y no queda registrado en ninguna parte del Nuevo Testamento eso. Otros, en cambio, dicen que fue alrededor del año 90, en la época de Domiciano, que había gran cantidad de opresión, de persecución, especialmente a los nazarenos. Yo les pregunto, ¿este libro para quién fue escrito? Para nosotros. Para todos los gentiles. ¿Ah? Miren, si es que hay 800 referencias, hay dos referencias en cada versículo del Antiguo Testamento. ¿Para quiénes sería esto? Para hebreos. Pero no para cualquier hebreo. Los que conocían y los seguidores del Mesías. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Yeshua les dijo, vengo pronto. Y habían pasado alrededor de 60 o 70 años desde que él murió y ya estaban desesperanzados. Había la persecución, opresión, todos los problemas que sufrían los nazarenos en esa época. Esto fue para los nazarenos, para los seguidores del Mesías, porque Juan era nazareno, ¿sí o no? Él era seguidor del Mesías. Entonces, esto es para los seguidores del Mesías, es para aquellos que tienen la esperanza de que Él viene, pero que conocen este contexto. Porque si yo no conozco el Tanaj, la parte de la Torah de Moisés, los profetas, los escritos, no se va a entender Apocalipsis. Y ese ha sido el problema, que como ha habido desconocimiento de lo anterior, entonces yo le quito todo el sentido. 100% hebreo esta parte, ¿sí o no? Entonces, si yo le quito la parte hebrea, el contexto hebreo, va a ser, no le voy a entender. Claro. No le voy a entender. Se ha estado estudiando desde el punto de vista occidental. Entonces, era para nazarenos, para gente que creía en el Mesías y que cumplía Torah. Si no, no se puede entender el libro de Revelaciones.
Muy bien, continuemos. Cumplían Tanaj, ¿no? Sí, el Tanaj es del Antiguo Testamento, ¿no? Tanaj es del Antiguo Testamento. Miren, y esta es la región a donde envió las cartas Jacobo o Santiago a las tribus que están en la dispersión, igual también las cartas de Pedro, ¿verdad? Que son para las tribus que están en la diáspora, y estos estaban en toda esa zona. Esa zona es muy importante, no es que había solamente 7 congregaciones, había muchísimas más, pero esta representa una parte especial que incluso Pablo estuvo ahí predicando, llevando el Evangelio del Reino. En esta parte, actualmente es Turquía, la parte occidental de Turquía, estaba gran concentración de las 10 tribus de Israel en esa época, dispersos ahí. Entonces era también para ellos que ya habían recibido el Evangelio, que estaban conociendo, viene a reforzarles, a darles esperanza, y para nosotros también es de esperanza lo que va a acontecer, lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver cómo se aclara todo, los sellos, las trompetas, las copas, el momento exacto en que nosotros seremos levantados también. Vamos a entender toda la muchedumbre vestida de blanco, los decapitados que están debajo del altar del Señor, todas esas cosas que tienen un simbolismo profético. Tenemos 22 semanas para estudiar, una semana cada capítulo. 3. Bienaventurado, el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías y de todas las cosas que ha visto. Pues no escribe cualquiera, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿verdad? Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Miren, dice, bienaventurado el que lee. Yo soy bienaventurado por leer. Amén. Y el que escucha, ustedes son bienaventurados por escuchar. Amén. El que lee y el que escucha, porque antes era la única manera de enseñanza. Se paraban en la sinagoga, enseñaba uno, leía los rollos y los otros escuchaban. Y aquí dice miren, en ningún otro libro dice bienaventurado el que lea ese libro, bienaventurado el que escucha este libro. Y miren cuánto nos hemos perdido solamente por esta palabrita. Porque muchos tienen miedo de estudiar el libro de Revelaciones. Dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Y se pierden la bienaventuranza, es decir, doblemente bendecido. Ustedes solamente por estar aquí en este día, bendecidos. Amén. Los que van a ver la enseñanza por internet y están viendo, bendecidos también. Solamente por escuchar ya tenemos una bendición. Pero también hay algo, dice, y las guarda. Es decir, ¿se acuerdan un mandamiento que casi no se enseña? Shamar, el mandato que se le dio a Adán, guardar el huerto, que quiere decir cercar, pastorear. Entonces yo tengo que proteger lo que recibo para que no venga el enemigo y la robe, o no venga y meta cizaña. Entonces, bienaventurados quien lee y quien escucha esta profecía, porque el tiempo está cerca. No se olviden. Aquí, miren, hay dos cosas, lo que siempre dice, ¿no? Shama y Shema. El que escucha, Shema, y el que la guarda, Shama. Y todo esto, tuvimos una clase, Shem. Y Shem tiene que ver con la identidad del Padre. Shem tiene que ver con la Torah. Eso hemos estudiado cuando estudiamos algo del nombre. En una de las enseñanzas de Shabbat, ahí vamos a estudiar eso. Porque Shem tiene que ver con la Torah, con instrucción, no solamente es un nombre. Entonces, miren, y Shema es escuchar con atención y poner por obra, ¿verdad? No es simplemente oír, no. Escucha con atención y pone por obra. Y el Padre demanda esto,
que Él no quiere sacrificio ni holocausto, sino que escuchen con atención. ¿Verdad? Eso le dijo al profeta Samuel. Entonces, bienaventurado el que lee, el que escucha Shema, la profecía, y guarda Shama, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Olam, el tiempo prometido. Olam no es eternidad. Olam se le ha traducido como eternidad, pero eso más se refiere a un tiempo específico, que tiene un cumplimiento, porque nadie sabe el cumplimiento de ese tiempo, la época del cumplimiento. Otra cosa importante, dice, las palabras de esta profecía. ¿Y qué dice la Escritura? Que nada hará el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Verdad? Entonces, aquí si es profecía, esto es 100% seguro de que se cumple, porque fue llevado arriba y ahí le fue revelado las cosas, ¿verdad? 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Era una forma de saludo. ¿Recuerdan? Pablo también saluda así, gracia y paz. Y Yeshua también mandó a saludar así. Cuando vayan a un sitio, dejen su shalom. Cuando Él se apareció también dice paz. Resucitados se les dijo a sus discípulos paz, ¿verdad? Shalom. Y ya sabemos lo que significa shalom, ¿verdad? Es algo muy poderoso. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Miren, aquí está hablando del Padre, del que es, del que era y que ha de venir. Era una expresión para el que es, el que era y el que ha de venir, era para mostrar una deidad muy importante, esta expresión. Y dice de los 7 espíritus que están delante del trono, es decir, de parte del Padre. Dice, gracia y paz a ustedes de parte del que está en el trono. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de Él. Y ahí están los 7 espíritus. Todos sabemos Isaías 11, ¿verdad? El espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor y el Espíritu de Dios. Y voy a leerles algo de aquí. Si ustedes pueden comprarse, es muy bueno. Es comentario del contexto cultural. Hay del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y es por versículo. Analizan versículo por versículo el contexto histórico. Y es muy buena, una herramienta para los que son maestros, los que son pastores. Y al final les damos la información a los que estén interesados. Miren, dice aquí en el comentario de esto, dice, según textos del rollo del Mar Muerto y algunos creyentes judíos nazarenos del siglo II, algunos veían al Espíritu Santo como un ángel, aunque la mayoría reconocía en general en el Espíritu Santo al Espíritu de Dios. Miren, lo que nosotros hemos estado enseñando, esto lo sabían ya desde el siglo II, que el Espíritu Santo era el Espíritu del Padre. Miren, y él ni siquiera es nazareno, o sea, no es ni siquiera de las líneas raíces hebreas ni mesiánico, es un historiador, un narrador, claro, creyente, no sé de qué denominación será, pero miren, ahí está claro, hay documentos históricos de que ahí en el siglo II ya sabían que el Espíritu Santo era el Espíritu del Padre. Y eso es muy importante, porque estos 7 espíritus son del Padre. Por eso el central, el que está en el brazo central, él es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Yahvé. No es que no hay Espíritu Santo, sino que le hemos estado llamando con el nombre equivocado. Es solamente el Espíritu del Padre y el Espíritu del Mesías. Y los dos son santos, son Kadosh. Muy bien. Dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí es algo muy importante esta palabra. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok.
pero vamos a utilizar bastante tinta. Bueno, La palabra que me ha traducido iglesia es esta. Eclesia. Y esa significa los sacados fuera. Significa congregación. Significa asamblea para una reunión específica. ¿Y saben qué también significa? Sinagoga. Fue la palabra que se utilizó cuando le tradujeron a la Septuaginta al griego, le pusieron iglesia, pero esta era de dos palabras que quiere decir congregación en hebreo, que está en Éxodo 12. Edad y también Cajal. Y aquí viene la palabra, ustedes han escuchado, Keilah. Entonces, estas palabras hebreas, cuando le pasaron al griego, le pusieron esta palabra eclesia. Es decir, que esto a las 7 iglesias también se puede traducir como la congregación, como las sinagogas. de hecho, la recita está en la sinagoga, ¿no? No recuerdo Sí, esa. la sinagoga. Ah, ok, qué bueno. La visita. Entonces dice Juan, a las 7 sinagogas o 7 congregaciones que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Y claro, ¿por qué le pusieron iglesia? Porque el primer significado es, en esa época, 200 años antes del Mesías, más o menos, que se tradujo al griego la Septuaginta, todavía no había la noción de iglesia, como empezó a desarrollarse por Constantino, que ya tomó una forma muy diferente. Antes era para la congregación, y estos textos más le traducen de Éxodo, la congregación de Israel en el desierto. A eso se refería, es decir, iglesia prácticamente es solamente para la congregación de Israel. Y también el significado, los sacados fuera. Nosotros somos sacados fuera. Estábamos en el mundo, pero nos sacó de allá, ¿verdad? Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Somos sacados fuera. Y eso es simbolismo de lo que va a pasar también, que vamos a ser sacados fuera. Muy bien. Entonces, primero saludo del Padre. El versículo 5 dice: y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Se acuerdan que estudiamos en Mateo capítulo 26 que muchos resucitaron después de él? Él tenía que ser el primogénito, ¿verdad? El primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Veamos un texto. Salmos 89, 27. Alguien léalo, por favor. Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Gracias. Miren, ahí está primogénito. Entonces, estas palabras está citando algo que ya está escrito. Muy bien. Vamos por favor a Isaías capítulo 8. Versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Esto tiene que ver con sacerdocio. Alguien que es fiel al Padre es porque está ejerciendo un buen sacerdocio, ¿verdad? La fidelidad es sinónimo de sacerdocio. Entonces aquí miren, dice testigos fieles. Está repitiendo cosas que están escritas. 8.2. Proverbios 14.5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Bien.
El testigo verdadero, no mentiras, es decir, está dando atributos de sacerdocio, de fidelidad y de verdad. Es decir, alguien que solamente va a hablar la palabra del Padre, ¿verdad? Porque esa es la verdad, la palabra del Padre. Entonces lo que le dice aquí en este texto, el testigo fiel, verdadero, está tomando referencias de gente que estaba anteriormente para determinar qué características tiene Yeshua, ¿verdad? Pero está tomando referencias de algo que estaba. Recordemos que todo lo del antiguo pacto es sombra del Mesías. Muy bien. Que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, eso desde el inicio, ¿verdad? Eso en Levítico, Levítico 17, Isaías, Génesis 9, está el no derramar sangre, porque también, en Hebreos no tomemos Nuevo Testamento, porque la sangre está hecha para remisión del alma, ¿verdad? ¿Se han leído este texto? Por eso ordena no beber sangre, porque la vida de la persona está en la sangre y está hecha para redimir. Por ella serán redimidas vuestras almas. Entonces, el sacrificio de Yeshua en el madero era cumplimiento de lo que estaba escrito desde el inicio, que la sangre iba a redimir el alma de la persona. Es decir, nuestro nefesh que está encadenado y que trae muerte al pueblo. Muy bien. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En otras versiones, en la versión hebrea dice, y nos constituyó en un reino sacerdotal para su Padre. En otra versión también hebrea dice, por Él somos un reino, esto es, sacerdotes para Yahvé su Padre. Veámosle esto en Éxodo 19:6. Ahí dice, leámosle por favor. Iba a repetirlo, pero mejor leámoslo, quiero leer unos textos antes. Estamos viendo, la idea de este estudio es ir comparando todo lo que está escrito hacia atrás, para que vayamos viendo el fundamento y vayamos entendiendo bien. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, y ahí vamos a entender algo. Quiero leerles el versículo 4. Éxodo. Sí, de Éxodo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es el reino de sacerdotes? ¿Qué nación? Levítico. Los Levíticos. No, Israel. Israel. Ahí dice, esto dirás a los hijos de Israel, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y acá, regresando esto acá, al libro de Revelaciones, dice, y nos hizo un reino de sacerdotes. Es decir, está tomando la promesa que se hizo en el desierto y lo que se leí, los atributos que se le dio también a Adán, que él era rey y sacerdote. ¿Verdad? Porque te juzgaba la creación y era sacerdote porque ministraba al Padre. Entonces, desde el inicio esto es restauración del sacerdocio, pero esto de que nos hizo reyes y sacerdotes no es para cualquiera, es para Israel. Amén. O muchos toman, sí, soy rey y sacerdote. No, hay que ver el contexto, ¿verdad? Porque está tomando una promesa anterior y esa promesa va específicamente dirigida, dice, y esto dirás a los hijos de Israel, pero si oyen su voz y guardan su pacto. Entonces, no cualquiera, no es porque yo leo el texto, rey y sacerdote, soy rey y sacerdote, no. Siempre hay que ver la condición de la profecía, y recordemos que esto es profecía. El Padre habló y aquí está volviendo a repetir. Entonces,
Por eso es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos. Nosotros somos Israel. Así muchos no estén de acuerdo. Así mi mente no puede entender rápidamente eso, pero nosotros somos israelitas, así lo dice la palabra, así lo dice Efesios 2, así lo dice también Gálatas, que nosotros somos simiente, descendencia de Abraham a través del Mesías, ¿verdad? Entonces, en las promesas, desde aquí, desde el inicio, ya va poniendo un límite para quienes es. No es para cualquiera. Por eso es que no ha habido el entendimiento y ni ha habido tampoco el cumplimiento de muchas cosas. Porque estoy pidiendo algo, pero todavía no entro al país, todavía no me dan la visa, ni siquiera a veces sacamos el pasaporte, ¿verdad? Entonces, esto se ejecuta cuando usted tiene el sello y es israelita, cuando usted reconoce que es israelita. Ese es el reino de sacerdotes que está a lo largo de toda la tierra, y somos sacerdotes para el Padre. Muy bien. ¿Qué cita era, pastor? Éxodo 19, 5 y 6. 4, no. Desde el 4 al 6. ¿Del 4 al 6? Muy bien. ¿Y yo qué dije? ¿Cómo era? A ver. Es bueno verle sonreír. Ya no supo que cita era. Muy bien, versículo 7. Y nos hizo reyes y sacerdotes, perdón, el 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. En otras versiones dice, y todas las tribus de la tierra. ¿Por qué todas las tribus de la tierra? Porque están dispersos. Efraín está disperso. Todas las tribus están dispersas por las naciones de la tierra. Por eso lo verán todas las tribus de la tierra. Porque en todo país hay gente que es de las diversas tribus. Entonces ahora ya no está en un sitio geográfico, está en todas las naciones. Aquí mismo hay gente de diversas tribus. Entonces, todas las tribus de la tierra. Vamos a analizar este tema, aquí viene con las nubes, porque este versículo lo utiliza una corriente que dice que ya vino, que las nubes fue Roma, y vamos a ver un texto del profeta Jeremías, que las nubes se refiere a ejércitos que atacan a Jerusalén. Esto ya está cumplido, ya está consumado, ya estamos viviendo el milenio. Vamos por favor a ver unos conceptos de nubes. Porque cuando la escritura me dice que Yeshua fue levantado a la nube, no eran las nubes que nosotros creemos, ¿verdad? Y cuando él también dice, cuando fue condenado, y de cierto os digo, que desde ahora verán al Hijo de Yahvé viniendo en las nubes con poder y gran gloria, y cuando Esteban también repitió lo mismo y fue apedreado, ahí no es una nube así nomás. Claro, no es las nubes que nosotros conocemos ahí. Vamos a ver qué significa eso para que entendamos las nubes. En Hebreos también se refiere, dice, y teniendo tan grande nube de testigos alrededor de nosotros. También se refiere a muchedumbre de gente y a muchas otras cosas. Vamos a ver qué más. Éxodo 13, 21. Alguien léalo, por favor. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que todos anduviesen de día y de noche. Miren, había la columna de nube, y esa nube era el Mesías, ¿verdad? Era Yeshua. Entonces, la nube también se refiere a una presencia del Todopoderoso en nosotros. Cuando el tabernáculo fue construido, el templo de Salomón también fue construido e inauguraron, la escritura dice que una nube llenó todo y que no se podían verse el uno al otro. Entonces representa una presencia del Padre también. Claro, lo relacionan con nube, pero es una manera de llamar nube, pero no es la nube que nosotros conocemos, es la presencia del Padre que impacta al medio ambiente, al sitio, y se manifiesta así. Otro ejemplo. Perdón, y la columna de fuego, entonces, que si la columna de nube era Yeshua, la columna de fuego, El espíritu. Claro. Ahí está,
nacidos del agua y del Espíritu, palabra y poder. Y el Espíritu del Padre. Sí, sí, porque recordemos que los dos son hijas. Donde está el Hijo está el Padre, porque el Padre revela al Hijo y el Hijo le revela al Padre, así lo dice, ¿verdad? Que nadie puede conocer al Padre si no le revela al Hijo, y nadie puede conocer al Hijo si no le revela el Padre. Así es, así es. Por eso también en 1 Corintios 10 dice que la nube que los seguía era el Mesías, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy bien, continuemos. Vamos por favor a Isaías 19:1. Nubes son dos palabritas, Anán y también Abdim. Y a ver si les recuerda. A ver. Sí, para nubes, estas dos palabras es traducido como nube. Y aquí dice, vendré en las nubes, ya vamos a ver qué texto está citando aquí mejor. Y miren, esto le dio el Padre, la revelación de Yeshua. Miren, el Padre habla Torah. Porque cada dos versículos, mejor dicho, en cada versículo hay dos referencias al Antiguo Testamento. Miren qué importante. Léalo a alguien, por favor. Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahvé monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Miren, el Padre se mueve en nubes, pero no son esas nubes. Vamos, por favor, a Jeremías 4:13. Y vamos a ver esto de que también se refiere a soldados, multitud. Porque generalmente eran ejércitos que se movían 5,000, 10,000, 40,000, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que el desplazamiento de eso, en camellos, caballos, lo que sea, producía bastante polvo y daba una nube, ¿verdad? Léalo a alguien, por favor. Jeremías 4:13. He aquí que subirá como nube, y su cama como torbellino, más ligeros son sus caballos que las altas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Ajá. Y el contexto, ustedes pueden leerlo luego, es el ataque de Babilonia a Jerusalén, lo que iba a acontecer. Entonces es ejércitos que rodean también, y por eso lo malinterpretaron, solamente tomaron una parte de nube. Muy bien, el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. Vamos por favor a Daniel 7. El capítulo 1 es prácticamente una continuación de Daniel 7. Y ya vamos a ver por qué. Daniel 7. Hay un versículo también que dice que cabalga sobre las nubes. Ajá, sí, también. Desde el versículo 3. 13. 7:13. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Ahí está Anán. Miren, está repitiendo, esto es lo que está repitiendo en el libro de Revelaciones, ¿verdad? Venía en las nubes del cielo. ¿Cómo va a venir él? En las nubes del cielo también. Todo ojo le verá. Así lo dice Mateo 24, ¿verdad? Dice, miren, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí vemos, y esta es una referencia clara al Mesías, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Y esto lo verifica en el libro de Mateo, cuando les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Está haciendo referencia a Daniel 7.
¿por qué reconocemos al Mesías? Bueno, se pone delante del anciano de días y se le da dominio y gobierno eterno. Un reino que no tendrá fin, y ese es el único que cumple esas condiciones del Mesías. ¿Quién es el anciano de días? ¿Ah? ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Es una referencia al Padre. Está en el trono el anciano de días. Ajá. Es el Padre. Continuemos. Regresemos al libro de Revelaciones entonces. Entonces aquí vemos que viene con las nubes. Aquí está haciendo referencia, este es el de la profecía de Daniel 7, porque es el único que vendrá en las nubes. Pero ya vemos que no son unas nubes así, sino va a venir lleno de la gloria de la majestad del Padre. Por eso es que todo ojo le verá. No sé cómo irá a ser eso, pero todo ojo le va a ver. Va a ser algo, eso también, pero va a ser algo que le pueden verle, ¿no? Ahora ya la tecnología, pero va a ser algo sobrenatural que no va a haber confusión para nada, porque todas las tribus de la tierra le van a ver. Y dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Vamos por favor a Zacarías 12:10. Ustedes como manejan rapidito los libros, ¿saben dónde están? No hay problema, ¿verdad? Zacarías antes de Malaquías. 12:10. Sí, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es previo a la redención de Jerusalén, ¿verdad? Pues miren, está citando Daniel, está citando Zacarías, toda la profecía. Porque todo lo que habla el Padre es profético. Entonces, miren, continuemos acá. Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, que ya está citando Zacarías 12, harán lamentación por él. Yo soy el ave y la tav. No es Alfa y Omega, porque él no hablaba griego, él hablaba hebreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que sea el ave y la tav? La tabla. El principio. Ale, En la primera y la última letra. Dios en el madero. La tabla es así en paleo hebreo, ¿verdad? Y esto es la cabeza de buey, representa a Dios, líder, y este marca, cruz, etcétera, etcétera. Entonces, El madero. es Yeshua. Y eso desde el inicio están en las versiones hebreas. Ahí está Bereshim, Bara, Elohim, y hay una parte que no le han traducido, es él, y ahí está Aleph Tav. Y en muchos pasajes en hebreo está codificado el Aleph y la Tav, la presencia del Mesías. Desde el inicio estaba él. Entonces, no es Alfa y Omega, es Aleph y Tav, porque ahí hay un mensaje profético. Muy bien. Y esto podemos verlo. Vamos por favor a Isaías 44:6. El Aleph y la Tav es algo que me indica claramente al Mesías, desde el nombre que vimos. Isaías 44:6. Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé Sebaot. Esperemos que lleguen. Algunos están por el 43. ¿Ya llegaron? Muy bien. Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Miren, ahí está refiriéndose. Entonces esto de Aleph Tav, el primero y el postrero, no es cualquier cosa, están citando profetas.
Y uno de muchos versículos que se refiere a esto. Estoy mencionando solamente uno para que nosotros hagamos la conexión y vayamos viendo cómo todo se va ajustando hacia atrás, ¿verdad? En hebreo, futuro es lo que está atrás, al revés de lo que nosotros pensamos que el futuro está adelante. Isaías también dice: yo anunciaré, mejor dicho, se cumplirá todo lo que yo anuncié desde el principio, se hará todo lo que yo he dicho. Entonces, el futuro, revelaciones, estamos viendo que está atrás. Yo conozco la profecía y yo sé qué va a pasar. Por eso es muy importante tener las bases, Torah, y tener profetas. Y eso es lo que vamos a estudiar en la escuela bíblica. Torah y profetas. Esa escuela va a estar muy buena. Inscríbase. Vamos a empezar en unos 3 meses. Que tengamos preparados todo el pensum, todas las cosas que necesitamos. Y la parte legal también, porque queremos darle un certificado legal. El Instituto Bíblico. Sí. Muy bien. Continuemos. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra del Altísimo y del testimonio de Yeshua. Aquí, más adelante, vamos a ver en el capítulo 12 de este libro que la serpiente persigue a los que guardan la palabra y el testimonio. No es a cualquiera. No es a cualquiera. Los que van a ser perseguidos van a ser aquellos quienes guardemos la palabra y el testimonio. Y aquí él sufrió por eso, ¿no? Porque ¿por qué le desterraron él a la isla de Patmos? Habían 2 situaciones que hacían. Una, los enemigos políticos eran ejecutados o eran desterrados, ¿verdad? ¿Y por qué Juan era enemigo político de Roma? Porque seguían las enseñanzas estaba no adoraba al César. Exactamente, no era parte del culto imperial, de la adoración a César. Entonces, quien no adoraba a César era enemigo político de Roma, era considerado subversivo. Entonces, claro, no morían, no, yo inclino a César, le pongo el incensito y hago la declaración. Él no. Y por esa causa, desterrado. Pues no estaba de gratis ahí. La palabra y el testimonio. No renegó de su Señor, no renegó de los principios que él conocía. Y así nosotros debemos ser. Y si nos mandan a Patmos, pues ahí va a haber revelación. Amén. Miren, ¿a dónde no fue cuando estaba él se recostaba sobre el Mesías? No le dio revelación ahí. Le dio en las condiciones más difíciles. Las épocas más duras de nuestra vida, generalmente donde hay más manifestaciones para nosotros. No hay que tener miedo de las cosas difíciles, porque ahí se le conoce al Padre. ¿Sí? Y yo debo cambiar mi mentalidad y aprovechar, y aquí está un ejemplo, miren, en Patmos, y recibió la revelación más grande del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ninguno de los otros apóstoles recibió eso, pero él, porque fue el único que no corrió cuando los otros demás apóstoles corrieron cuando Yeshua fue crucificado. Él fue el único que permaneció ahí. Y fue el único que no fue crucificado. El resto tuvieron muertes, así, claro, fueron a diversos países, pero fueron crucificados, fueron asesinados, fueron martirizados. Él murió lleno de días. Y ahí se cumple la profecía que dijo Yeshua: aquel que cuida su vida, la perderá. Y aquel que menosprecia su vida, la guardará. Continuemos. 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Una, en tiempos de oración o en tiempos de revelación profética. Eso es estar en el Espíritu, en las Escrituras.
Oración y qué más. Y cuando está recibiendo revelación. Intimidad con Dios. Ajá. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí dice día del Señor. Voy a leerles un pasaje de la Biblia textual, porque con esta Biblia tiene unas cosas muy buenas, pero también hay que tener mucho cuidado. Cosas como estas. Versículo 10, la textual dice, y estaba en espíritu en el día dominical. Miren cómo le cambia. Y la NBI también tiene sus cositas así, también dice el domingo. Y ahí, en el texto original, no dice domingo en griego. Ahí dice, voy a ponerles. Porque muchos discuten, ese es el día del Señor. ¿Y por qué quieren forzar a eso? Porque supuestamente ese es el día de la resurrección de Yeshua. Y nosotros ya hemos estudiado que no es así, ¿no? El imposible que muera viernes y resucite domingo. Eso es algo falso. En Meracuriatos. Esto es día del Señor, día perteneciente al Señor. No hay domingo ahí. Por ningún lado en el texto griego. Esa es una manipulación. Y esta Biblia está circulando mucho. ¿Y saben qué? Aquí ya está restaurado el nombre del Padre, está Yahvé. ¿Y qué Biblia es? Textual. Ah, Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes deben tener varias Biblias y comparar. Y ahora ya tienen herramientas que pueden descargarse hasta en el celular y ir comparando la palabra en hebreo español, ¿verdad? O griego español, etcétera, etcétera. En las computadoras. Entonces ya tenemos herramientas. Ya no hay excusa para que nosotros veamos. Nunca se confíen en una sola versión. Tengan varias versiones. La Reina Valera, con todas las cosas que tiene, es una de las mejores traducciones que hay. A pesar de que tiene 21.000 errores, pero es una de las mejores traducciones. Reina Valera, la Biblia de las Américas, son traducciones serias. Muchas otras que hay son paráfrasis. Pero en Meracuriatos es griego, ¿no? Ajá. Y en hebreo. En hebreo, guión Adón, o guión Yahweh. Adón es en hebreo Señor, y Yom es día. Ujú. Entonces, esto no, porque dice Señor, Yom Adón. Ajá. Porque ese es el título que también se le da a Yeshua, Adón. Entonces, miren, dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es el día del Señor? Estaba en Shabbat, exactamente. Y vamos a ver solamente un ejemplo para sustentarlo bíblicamente. Bueno, porque además se dice a Yeshua el Señor del Shabbat. Ajá, yo soy Señor del Shabbat. Él lo dijo. Yo soy Señor del Shabbat. Vamos por favor a Ezequiel 20, versículo 21. Vamos a, aparte de ese texto, vamos a fundamentar el otro para que veamos que el Shabbat, el séptimo día, es el día del Señor. ¿Ezequiel qué? 20-21. Alguien léalo, por favor. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Miren, ahí dice, mis días. Entonces, el día de reposo es del Padre, pero el día del Señor también tiene otra connotación profética. Y yo tengo que analizar el contexto para ver a qué día se refiere. Si es al séptimo día o es otro día que también es conocido como el día del Señor. Hay mucha profecía que también habla del día del Señor. Malaquías dice antes de que venga el día ardiente del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos textos. Joel 2 del 1 al 3. Oseas, Joel, Amós.
Me avisan cuando ya lo tengan. Joel 2 desde el versículo 1. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Hay un día del Señor, que es un día de juicio, incluso para su pueblo. Aquí dice el día del Señor, ¿verdad? Que era juicio para Israel. También hay un día del Señor que es juicio para nuestros enemigos. También día del Señor, vamos a ver otro contexto. Sofonías 1. Sofonías 1. Desde el versículo 7. Callen la presencia de Yahvé el Señor, porque el día de Yahvé está cercano. Porque Yahvé ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Yahvé, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados, aullar de habitantes del martes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Miren, el día del Señor es día de juicio. Y muchos queremos que venga rápido el día del Señor. Pero yo entiendo como día del Señor al día de Yeshua, pero hay otro el día de Yahvé. Sí, es que todo se refiere al día del Señor, es básicamente el mismo contexto. El día del Señor no es para juicio de su pueblo y el día de Yahvé no es para todos. Recordemos que la profecía, lo que leímos al inicio, es que el Padre habla de la revelación de su Hijo y a través de un ángel le manda a Juan, es decir, el Padre mismo está hablando de ese día, ¿verdad? Entonces, el problema es que por las traducciones, por eso debo entender bien el contexto, si la palabra Señor está refiriéndose a Yeshua o está refiriéndose al Padre. Y recordemos que Yeshua no hace nada si es que el Padre no le manda que haga. Es decir, es sinónimo el día del Señor, el día de Yeshua y el día también del Padre. Porque Yeshua dijo, no, yo no hago nada sino lo que voy a hacer a mi Padre. Y esta palabra no es mía, sino de mi Padre que me la mandó a que diga. Entonces es sinónimo. Lo que estoy poniendo estos textos es porque también es día de juicio. Claro, el día del Señor también es el día de su segunda venida, ¿verdad? También es el día de su segunda venida. Pero también es juicio también, porque miren, eso es cuando Él venga, es juicio. Va a establecer juicio sobre los enemigos, en contra, pero va a haber un juicio a favor de nosotros también. Es un día de juicio. Entonces, yo no debo de pedirte que venga rápido el día del Señor, porque todavía hay seres que yo amo que todavía no se han convertido, están todavía
no conocen del Señor, y si viene ya el día del Señor ellos se van a quedar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice el día del Señor? Si estaba en Shabbat, pero también el Padre es el preámbulo de todos los juicios que va a establecer cuando se desaten los sellos, cuando suenen las trompetas, los shofares, y cuando se desaten las copas de la ira. Es decir, aquí empieza un tiempo de juicio del Padre, porque le dice, ven, te mostraré lo que va a acontecer en los tiempos finales, ¿verdad? Entonces me está haciendo referencia a lo que va a venir, pero también en un día específico Él fue levantado. Muy bien, ¿sí está claro? Muy bien. Continuemos. Versículo 11, que decía: yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último. Escribe en un rollo lo que ves y envíalo a las 7 congregaciones que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué son 7? Porque 7, recordemos, significa pacto. Y todo está relacionado al diseño del Padre, todo gira en base a 7. Es decir, no son solamente 7 congregaciones, son todas las congregaciones. Toma este ejemplo porque el 7 representa la totalidad, representa diseño. Muy bien. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren, esto es muy hermoso. Esto también aprendí hoy y me enseñaron también hoy. Estos 7 candeleros son 7 ángeles que están ahí, y en el libro de nombres, ¿verdad? Ahí están los nombres de esos 7 ángeles que están delante del trono de Dios. Arcángeles. En el libro de 7 Arcángeles. 7 arcángeles que están delante del trono de Dios. En el libro de De No. Enoch. Ajá. Y también en la tradición judía. Miren, dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí me está relacionando Daniel 7:13, ¿verdad? Dice: a uno semejante al Hijo del Hombre que venía en las nubes. Aquí me está haciendo referencia a Yeshua, y dice que estaba con una vestidura que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esas son vestiduras sacerdotales. Pero el sacerdote había una diferencia, que su cinto se ponía alrededor de la cintura. Cuando únicamente se ponían cruzado, cuando el trabajador, porque ahí en las épocas bíblicas utilizaban todos túnicas, ¿verdad? Y utilizaban el cinto. Entonces, mientras trabajaban, incluso hasta para subirse, porque eran túnicas largas, se agarraban con el cinto en la cintura para trabajar. Pero cuando terminaban su tarea, se cruzaban el cinto en el pecho. Entonces Yeshua, la figura de que está aquí, cruzado el cinto en el pecho, el cinto de oro, es decir, que está culminando su trabajo, su tarea. Lo que él dijo es: consumado es. O sea, ya terminó su oficio sacerdotal y viene como Sidkenu, viene como rey, viene como juez a juzgar la tierra. Entonces, ese es el punto que nosotros debemos entender. Va a haber, ya Yeshua, cuando Él venga acá, no va a venir como Yeshua Él, va a venir con otro rol, porque Yeshua es un rol que Él tuvo para su primera venida. Sidkenu va a ser el rol para la segunda venida. Por eso el nombre es importante. Entonces, Él cruzado terminó oficio sacerdotal. Por eso regresa como león. El león de la tribu de Judá, y viene también como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Porque aquí ya desde el inicio le anuncia: he terminado mi oficio sacerdotal, y va a empezar a manifestarse como Rey del universo. Amén. Por eso más adelante dice que se le han sido entregados todos los reinos de la tierra, y hay alabanzas en el cielo. Entonces continuemos. Miren, todo eso es contexto, costumbres. Entonces, si yo no conozco el contexto, cómo trabajaban los levitas, yo no voy a entenderlo bien
traten de conseguirse este libro. Y también hay otro libro que se llama El Templo, de Alfred Edersheim, y ahí él relata todo lo que acostumbraban los sacerdotes ahí para ministrar al Señor. Y ahí se va a entender muchísimas cosas que están en la Escritura, en el Nuevo Pacto, que yo no entiendo. Las cartas de Pablo es lenguaje sacerdotal. Y eso también se vamos a estudiar también. Lenguaje sacerdotal. Continuemos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esto es sabiduría, ¿verdad? Como nieve sus vestiduras. Y esto que el profeta Isaías dice: aunque tus pecados fueran rojos como la grama, yo te dejaré blanco como la nieve. David también dice: límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Verdad? Esto representa la pureza total que tenía Yeshua, su santidad. Miren esto, esa visión hermosa, pero también a una persona le hace estremecer. Dice: sus ojos como llama de fuego. Daniel 7:9. Alguien léalo, por favor. ¿Qué representan los ojos como llama de fuego? Su sabiduría, la omnisciencia de él. Sí, por favor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuya vestidura era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahí está la descripción, ¿verdad? De esto, o sea, toda la gloria a la magnificencia. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Miren. A bronce fino. Sí. ¿Qué significa el bronce? Juicio. ¿Y qué significa que sea bruñido, refulgente, brillante? ¿Verdad? Es decir, viene con la capacidad, y a sus pies ya no son como en su primera venida, que le mordió la serpiente, porque la serpiente sí le mordió a Yeshua. En su humanidad por eso murió. Ahora ya viene con los pies de bronce para pisar a la serpiente. Y en el bronce no entra la mordedura de la serpiente. Ya viene con autoridad para hollar y establecer juicio también. Dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Verdad? Miren cómo hablar. ¿Qué representa el estruendo de muchas aguas? Cuando en un río hay una crecida, es un ruido ensordecedor, ¿verdad? La caída de una cascada, el golpe de agua es ensordecedor. Y las aguas también representan pueblos, naciones y lenguas. Es decir, su voz va a ser tan tremenda que va a retumbar, que va a causar un impacto que va, como cuando usted escucha cuando está desbordándose un río, cuando hay una crecida. De esa magnitud la potencia. No sé si ustedes han escuchado la voz del Padre cuando habla. A veces habla de una manera que, o sea, le hace temblar y le hace todos los pies de cabeza y vellos y todo se le erizan por la potencia de la voz. Sí, entonces él está expresando en lenguaje simbólico algo que él está viendo, ¿no? Que no tenía otras palabras para expresar, y lo va relacionando con lo que él conocía. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda, ya sabemos que es la palabra del Padre, ¿verdad? Salmos también habla de la espada de doble filo. Hebreos 4 dice que la palabra del Padre es como espada de doble filo. Matará al impío con la espada de su boca. Es decir, Torah,
Torah en los labios de Yeshua. La espada de doble filo que representa, ¿por qué tiene dos filos? Porque la explicación la tenemos en Hebreos 4:12, que dice que la palabra del Todopoderoso es más potente que espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra desnuda, confronta, nadie queda indiferente. Profunda. Ataca a espíritu, alma y cuerpo, aún las intenciones del corazón. Lo que pasa es que, Pero cuando sale corta, una espada de un guerrero para destruir a las personas, cuando entra le destruye de una forma, y cuando le saca también le destruye de otra forma. Pero la Hace espada, presión la a un lado, palabra, otro lado. hace presión, o sea, entra y le destruye de cierto filo y le saca y le destruye del otro filo. Entonces, la palabra es tan edificante de entrada y de salida. Y corta todo lo que tiene que cortar. O sea, por eso Pablo dice: yo supe que era pecador por la palabra. Entonces leo un texto, me golpea y dice: esto estoy haciendo mal. O sea, penetró. El doble filo, también esa palabra de filo tiene la idea del bisturí de un cirujano. O sea, hace un corte profundo. Gracias por el aporte, Juan Carlos. Yo no sabía eso del guerrero. Hay que afilar esas espadas que tenemos. Ahora son así, Continuemos. Miren, dice, es la palabra, no hay muchos textos respecto a eso. Dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos por favor a Malaquías 4. Malaquías, el último libro del Tanaj. 4:2. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia es una manifestación de Yeshua. Por eso su rostro resplandecía como el sol, porque Él es la luz del mundo, la verdadera luz del mundo. Entonces es una referencia a Yeshua que está ya profetizada. Es un símbolo profético de Él. Y miren cómo es de hermoso, cómo todo se va juntando. Por eso la escritura es perfecta y uno nunca se cansa de estudiar. Nunca. Miren, estaba el primer día la luz, el segundo día que fue cielos y tierra, ¿verdad? El tercer día la separación, ¿verdad? La separación de los continentes, de los mares y la vegetación. El cuarto día que creó Sol, luna y estrellas. el sol, la luna. Primer milenio, segundo milenio, tercer milenio, cuarto milenio. En el cuarto milenio vino Yeshua. En el cuarto día de la creación puso eso, en el cuarto milenio vino Yeshua, y a la mitad de la semana, el cuarto día, que es miércoles, fue cortado su luz. Por eso es el sol de justicia. Todo. Por eso, desde el inicio, todo está profetizado. Todo está, es una secuencia perfecta, y ahí se puede ver, si alguien duda, que la escritura es palabra del Padre. Porque tiene una perfección que cuando usted va hilando, va haciendo las conexiones, cuando el Espíritu mismo le va haciendo las conexiones, usted nunca se cansa de estudiar, porque siempre hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Nunca cesa de haber revelación de la palabra. Nunca, por eso es espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo. Exactamente, es viva y eficaz. Exacto. Muy bien, entonces, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
yo soy el primero y el último. Leámosle por favor Isaías 44, 6. Ahí dice, este ya les leí, ¿no? Así dice Yahvé, rey de Israel, su redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el portero, y para mí no hay Dios. Está citando lo que le dice, no temas, yo soy el primero y el último. También, por favor, leamos Ezequiel 1:28. Sí, por favor. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahvé. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Se postró, cayó. En Daniel 8:18, ahí dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Cayeron. El 27, 8:27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Miren, o sea, fue un efecto que le produjo la presencia de él. Imagínense ver toda esta descripción. Nosotros estamos ahora viendo su libro, pero imagínense que se le presente y usted se queda del tamaño que solamente el ancho de la sandalia es usted, y no puede ver más allá porque le pesa y no puede levantar la cabeza. O sea, una grandeza tremenda. Entonces, con eso se quedó espantado como muerto, porque vio toda la gloria, todo lo que se venía. Le veía que él ya estaba empezando a tomar su posicionamiento como rey y que venía en juicio. Y él, como era profeta, él sabía todo lo que se venía. Esto nosotros le vemos facilito, pero en ese momento él asimilar en su espíritu todas esas cosas que estaba viendo. Mucho más fuerte que cuando Moisés le vio, nada que... Claro, mucho más fuerte. Daniel también, varios pasajes de Daniel, los profetas caían postrados a causa de la presencia. Muy bien, continuemos. 18. Y yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad, ¿verdad? La autoridad que él tuvo sobre la muerte y sobre las... Y hay varios pasajes también en el antiguo pacto, las llaves. Recuerden la llave de David, la llave de Abraham. ¿Sabe cuál es la llave de Abraham? No. Génesis 12, bendito que te bendiga, maldito que te maldijere. Es una llave para obtener bendición y también para obtener bendición financiera. ¿Qué cita? Génesis 12, versículo 3. Usted bendiga al pueblo de Dios y va a ser muy bendecido. Esa es una llave. Así le hagan enojar, así le hagan la vida a cuadritos. Si es un hijo de Dios, uno que invoca el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, usted bendiga y usted va a ser bendecido. Bendito el que te bendiga. (19) Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Le está diciendo lo que fue atrás, hoy y lo que va a venir. Es decir, toda la eternidad, el Aleph y la Taf, el principio y el fin, ¿verdad? Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, ¿verdad? Le está diciendo toda la eternidad y le muestra las etapas, testigo de todo lo que pasó
de todo lo que está pasando y de todo lo que va a acontecer en el desenlace final. 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí hay un principio muy importante. Esta congregación tiene un ángel. Amén. Ustedes, como templo del Padre, también tienen su ángel. Amén. Y recordemos dónde puedo ver eso. Daniel, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Hay un ángel para Quito, hay un ángel para Ecuador, hay un ángel para América. Están distribuidos y aquí también están. Cada congregación tiene un ángel asignado de parte del Padre para guardarlo. Y muchas veces nosotros, por desconocimiento, a esos ángeles los tenemos de vacaciones, porque ellos no se mueven si es que yo no le pido al Padre que actúe. O el Padre en su misericordia manda que actúe, generalmente el Padre. Pero nosotros no utilizamos esa herramienta poderosa que tenemos. Hay casos, miren, Los Ángeles, hay gente que ha sido atropellada por un tráiler y se levantaron y no les pasó nada. Lo que me pasó a mí cuando mi carro se viró. Pero bueno, O sea, frené, se derrapó el carro y me fue a la cuneta. ¿y Yo cerré los ojos y dije, Dios mío, ayúdame ahora ya para que se vire. Y el carro se puso en la vía. ahorita que menciona Carlos, yo voy a contarles algo que me pasó a mí. Yo estaba regresaba de Santo Domingo, y yo estaba manejando y venía más de 100. Antes no había peaje para bajar a Loa. Entonces y cuando yo veo abajo, veo un trailer que es lo que empieza a rebasarle. Y yo le hacía señales y no se metía. Intentaba frenar y nada porque la carretera estaba mojada y en esa época era ese carril reducido de la columna de aquí a la pared no era tan ancho. Y entonces yo ya vi un estrellamiento y yo no pensé ni en Dios ni en nada, solamente me agarré del volante y aguantar el impacto porque ese trailer no se metía. Después yo solamente volví en sí y escuché lo que pasaba el trailer, ese sonido que hace cuando pasan al lado de uno. Y yo bajaba así. Y después yo que volví en sí me di cuenta y estaba en la misma dirección que bajaba en una entradita a un camino de esos que no sé, para entrar a una hacienda o algo así. Pero imposible, porque si yo hubiese curvado hubiese sido así. Pero yo en la misma dirección que bajé me encontré así. O sea, el carro que bajaba yo, ese fue levantado y puesto ahí. Sí. Así me pasó. Imposible. Y después regresé después de algunos días y ya no había ese camino. Amén. Mira, o sea, pasaron esas cosas espectaculares y así varias veces. Ya les he contado algunas. Yo cada vez que me pasaban unas cosas yo decía, ya me quedan 6 vidas. Ya me quedan 5 vidas. Porque me ha sacado de unas buenas. El Padre, entonces miren, están ahí y trabajan. Pidamos ayuda a ellos, que nos den sabiduría. La Escritura dice que ellos son ángeles ministradores a favor de su pueblo. Y allá en todas las áreas, recordemos que hay una estructura del Padre. Hay ángeles guerreros, hay ángeles mensajeros, ángeles de provisión, etcétera, etcétera. Pidamos eso al Padre. Y aquí estas 3 congregaciones pidamos los ángeles que estaban arriba. Pero la condición es de obediencia. Claro. Miren, y a veces mi obediencia, a veces es propósito. Yo en esa época no sabía nada del Padre. No sabía nada. O sea, absolutamente nada. Es más, voy a contarles otra. Regresaba de una fiesta y como no conocía del Señor, pegaron los tragos y todo. 2 de la mañana, al regresarme de un poco más allá de Patricia Pilar, acá a Quito. Y bueno, yo salí manejando. ¿De la piladora? ¿Ah? ¿De la piladora? No sé, pero más allá. Y el asunto era que
Yo lo único que me acuerdo era que me jaló dedo un hombre vestido de blanco. Y yo ni en el día no subía a nadie. Claro, porque es peligroso. Claro. Y después me quedé bloqueado. Yo me desperté a las 6 de la mañana cuando estaba clareando el día, y yo lo primero que me acordé, dije, alguien se subió conmigo. Y yo lo primero, mi billetera sí está aquí, el radio del carro sí está aquí, todo estaba idéntico. Y después dije, pero alguien se subió conmigo. Y me bajé, me había parqueado junto a una gasolinera. Y me bajé y le pregunté al guardia, le dije, mire, conmigo vino un señor, ¿a qué hora se fue? Le dije, estaba vestido de blanco. No, me dijo, no, usted llegó y le parqueó y se durmió. Pero yo sé que yo le hice subir a un ángel, era un ángel, estaba vestido de blanco con guayabera, sombrero, pero todo de blanco. Me protegió que no venga, porque quizás me iba a pasar un accidente manejando ebrio, o podía causar accidente a otras personas. Entonces, miren, y sin conocer, a veces hay un propósito, por eso ustedes no desesperen, no teman. Si tienen parientes, hijos, hermanos, no se desesperen. El Padre tiene ángeles que les cuidan. Yo en esa época no quería saber nada del Padre, pero ahí me cuidaba. Y yo puedo contarles de eso porque yo vi muchas cosas del Padre que protegió mi vida de manera literal y sin yo conocerle, pero había un propósito. El propósito es el que nosotros debemos interceder por nuestros hijos. Porque por causa de ese propósito es que el Padre asignará todo lo que tenga que asignarse a favor de esa vida. Me olvido de mí y lo conecto con el Padre. Padre, tu propósito en esa persona no se va a morir, no se va a agotar, no se va a echar a perder. Padre, tu propósito en mi esposo, en mi esposa, tu propósito en mis hermanos, tu propósito en mi descendencia, eso no se va a morir. Y los ángeles tienen el Padre, así es que empecemos a utilizar los ángeles. Muy bien, hasta hoy, ahí cerramos el capítulo 1 del libro de Revelaciones. Repasen, que esta es la introducción y luego ya vamos a seguir viendo. La siguiente semana, las primeras 3 cartas a las congregaciones. Muy bien, pongámonos de pie. ¿Tienen alguna pregunta? Pero que sea fácil. Muy bien, vamos a orar. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Declaramos que eres santo, que eres glorioso, que eres todopoderoso. A ti, Rey, sea la gloria, a ti, Rey, sea la alabanza, sea la adoración. Padre bendito, hoy hemos empezado a estudiar la manifestación, la magnificencia, la gloria de tu amado Hijo Yeshua. Permítenos también, Señor, nosotros tener esa revelación para mirar al Cordero de Gloria, al Cordero Santo, y conectarnos, Señor, con eso. Conectarnos en el amor, en el temor, en la reverencia, en la adoración. Rey Todopoderoso, que lo que hemos estudiado hoy, tú afirmes, tú expandas, y para que veamos, Señor, que lo que tú hablas, lo que tú hablaste desde el principio, lo que hablaste a Moisés, lo que hablaste a tus santos profetas, Padre amado, eso tiene cumplimiento. Así es. Que nosotros tengamos la sabiduría para enseñar